Bien, chicos, parte de lo que es Fundamento de Enfermería, arrancamos hablando de la historia de la enfermería. Hacemos una reseña histórica y arrancamos hablando de la prehistoria. En la prehistoria, eh, las actividades se dividían por el sexo. El hombre conoció el fuego, como ustedes ven en la imagen. Se dedicaba a la agricultura, a la caza de animales, siembra, cosechas. Construcción de las casas, se dedicaba a la ganadería, a la pesca con lanzas, también fabricaban herramientas con huesos y piedras. Y lo bueno acá, para destacar, esculpían figuras en las piedras. Por parte de las mujeres, se dedicaba al espacio doméstico, que es donde está dedicado a las mujeres, que lo que hacían ellas eran, con respecto a los alimentos, por ejemplo, era el mantenimiento, la preparación y la conservación de los alimentos. También se dedicaban a lo que es la parte de la indumentaria de la población y mantenimiento del fuego para mantener un ambiente cálido. Las mujeres eran importantes para la supervivencia del grupo, ¿sí? Ya que, bueno, ellas se dedican a lo que es la alimentación y la protección del ambiente, el cuidado de la tribu, y también se dedicaban a lo que es, por naturaleza, cuando por el tema del embarazo, la gestación, el parto y el amamantamiento. Este, Después, tenemos que decir que en la historia de la enfermería recibe una gran influencia por parte del cristianismo, que manejaban valores como la solidaridad, el respeto a la vida y el amor. Esto vamos a ir viendo a medida que vamos a ir pasando las diapositivas, donde va a aparecer el cristianismo, las cruzadas, con las órdenes militares, los tipos de cuidado que había, y vamos a hablar de los diaconistas también. La enfermería, desde sus comienzos, ha contado con el dominio de varias disciplinas, como ser psicología, filosofía, medicina y religión. Medicina y religión es lo que más sobresaltó acá, ¿sí? Hacemos un alto en la huella con respecto a la religión. ¿Por qué? Porque en los comienzos de la humanidad, las creencias religiosas han tomado un papel muy importante en la vida del hombre. Esto tuvo un gran impacto porque la enfermera, en los comienzos, se basaba en conocimientos empíricos, ¿eh? No existía medicina, nada. Entonces los cuidados que realizaban los hacían relacionándolos con la naturaleza y los ritos religiosos, ¿eh? Ellas, como ustedes ven acá, el lema de ella era ama a tu prójimo como a ti mismo, empatía, que empatía significa ponerse en el lugar del otro. Se basan en el buen samaritano, el pasaje bíblico, ustedes ya sabrán. Esto fue un efecto muy importante sobre cuando empezó a hacer el desarrollo de la enfermería. Aparecieron los diáconos y las diaconisas, ¿eh? Los diáconos eran considerados un servidor de la iglesia, eran ministros eclesiásticos, en el cual las funciones iban variando según las distintas ramas del cristianismo. ¿Qué funciones tenían ellos? Bueno, ellos aseguraban el mantenimiento del edificio de la iglesia, que se mantenga limpio, en buen estado de conservación. Ellos han sido llamados por la iglesia para servir a Dios y a su pueblo como representantes de la iglesia. Eh, por parte de los diáconos, por parte de las diaconisas, tenemos que decir que Febe, que fue Fabiola, fue la primera enfermera visitadora que atendía a los enfermos en sus casas. Su principal función era participar en los bautismos, ungir en aceite, apoyaba las labores de la iglesia, y desde entonces la enfermera representa lo que era misericordia y caridad. Bien. Apareció en la historia, en esta historia aparece este señor, San Basilio el Grande, que se llamaba San Basilio de Cesarea, de donde provenía él, que también lo llamaron Basilio el Magno. Fue un obispo de Cesarea, eh, era un santo de la iglesia ortodoxa,
fue uno de los cuatro padres principales de la iglesia griega. Cabe aclarar esto, que en Grecia se practicaba eh, lo que era la creencia en Dios, pero en forma ortodoxa, ¿no? En la historia se ha dividido el cristianismo con lo ortodoxo. Pero él con el tiempo fue considerándose un santo y un doctor de la Iglesia Católica, ¿eh? Ya él se fue inclinando a la parte católica y fue proclamado por el Papa San Pío V. También fue proclamado como un santo doctor, ¿sí? Bueno, hablando de Febe, decimos que fue una de las primeras diaconisas. Ella era visitadora sanitaria, como dije anteriormente. Ahí van a ver que dice Epístolas de San Pablo. Fue considerada una gran mujer, tanto que figura en un pasaje bíblico en Romanos, escrita por San Pablo, lo que da a entender que fue una mujer excelente, usaba sus riquezas para destinarlos a los pobres, formó a integrar, ser una de las primeras matronas, como vemos en esta diapositiva. Este, tenemos tenemos a Marcela y a Paula. Santa Paula pertenecía a una familia de alta nobleza. Se casó muy joven. Cuando quedó viuda ella, donó toda su riqueza a los pobres. Decidió seguir los pasos de San Jerónimo. San Jerónimo era un secretario del Papa que se adherió tanto a Paula como a Marcela para hacer peregrinaciones y determinar la doctrina del cristianismo. Santa Paula se instaló en Belén y falleció a comienzos del siglo IV. Santa Marcela es conocida como Marcela de Roma. Ella se casó con un noble romano y al poco tiempo también quedó viuda. Se negó a volver a contraer matrimonio y se dedicó junto con San Jerónimo, como dije anteriormente, secretario del Papa, al estudio de las Sagradas Escrituras y a la oración. Vivía en un palacio donde asistía a los enfermos y ayudaba a los pobres. O sea, el palacio donde ella pertenecía lo donó para atender a los pobres y a los enfermos. Estas actividades influyeron en el progreso de la atención al enfermo y construyeron hospitales, lo cual mantenían con su propio dinero. No tenían ayuda del Estado, nada. Después tuvo un triste final, ya que Roma fue invadido por los visigodos. La torturaron para que confiese dónde estaba su riqueza, pero ella lamentablemente había donado toda su riqueza a los pobres. Entonces la torturaron para que confiese y ella murió después a causa de heridas graves, producto de esas torturas que fue hecha por los visigodos cuando invadieron Roma. Por eso fue proclamada la gloria de las matronas. Con respecto a la Edad Media, como anteriormente dijimos, la influencia de la Iglesia, la caridad cristiana, eh, acá decimos que en la Edad Media la enfermera estaba, la enfermería, digamos, perdón, estaba dominada por la religión. Se decía que la enfermedad era un castigo de Dios por los pecados cometidos. La única manera de curar era por medio de la oración, eh, que era como ellos se manejaban para curar a los enfermos. Con respecto a lo que es la influencia de la iglesia, la misma iba aumentando su poder y riqueza, llegando a ser una de las clases altas de esa época. Tanto, tanto poder y riqueza como reyes y señores feudales. Ya fue creciendo la iglesia en estas épocas y por esto fue importante, digo, la aparición del cristianismo, que cambió la forma de mirar al enfermo. ¿Qué quiero decir con esto? Que hubo un antes y un después de la atención de los pacientes, con la idea de que los pacientes recuperen su dignidad, o sea, que sean bien atendidos y con estos ideales empiezan a aparecer instituciones para la atención de enfermos, eh, más los desprotegidos. Para el cristianismo el enfermo es una persona elegida por Dios para que su sufrimiento pueda hacer méritos para la otra vida y el resto de la comunidad pueda hacer méritos cuidándolo y así ejercer la caridad. Ellos ejercían la caridad de esa manera. La caridad se considera al enfermo
como un prójimo que ya no es considerado alguien que había pecado al cual se le aplicaba un castigo. Aclaremos estos cuidados que eran llevados a cabo por mujeres. Con esto quiero decir que se cambió la idea de que antes, porque se enfermaba era un pecador. Ya en esta época se consideraba que el enfermo, bueno, caía enfermo porque se enfermaba, no porque era un pecador. ¿Sí? Tenemos a Santa Hildegarda, era hija de una familia noble, era una mujer muy inteligente, era filósofa, científica, se convirtió en médica por su conocimiento científico, era escritora, escribió libros de medicina y era naturalista también. Por su inteligencia y su capacidad, también se dedicó a lo que es, como ustedes ven ahí, la sintomatología y etiología de los padecimientos. Etiología significa causa de las enfermedades, como también de la psicología y psiquiatría. Bastante completa la muchacha. Obtuvo muchos conocimientos de medicina. Ella decía que recibía revelaciones y tuvo mucho aporte por su inteligencia. Revelaciones porque alguien le decía qué es lo que tenía que escribir. Por eso se consideraba un milagro, ¿no? Este, bien. Después tenemos a Santa Isabel de Hungría, llamada la princesa de la caridad. Princesa porque era hija del rey Andrés. Ella se quedó viuda muy joven y dedicó sus riquezas a los pobres. Construyó hospitales y los atendía personalmente. Ella brindaba atención personalizada. Después apareció Santa Teresa de Jesús. Ella fue una monja que fue monja y fundó la Orden de las Carmelitas. Fue escritora y quería demostrar cariño a Dios por obra de caridad. Fue sospechada por la Inquisición, pero zafó de la hoguera, chicos. Pero fue por un momento eh, acusada de hacer brujería. Ella dedicó el cuidado a las enfermeras religiosas. Es a lo que ella se dedicaba. Más que nada a las enfermeras religiosas que cumplían su función. Ella se basaba que lo elemental era que tenía que tener una buena higiene, un buen descanso y una buena alimentación para no llegar a la enfermedad. Después, bueno, aparecieron lo que es las cruzadas. Eh, con respecto a las cruzadas, tenemos que decir que fueron acontecimientos muy importantes de la Edad Media, pero a la vez oscura de la historia de Europa. Luchaban en nombre del Papa y el cristianismo, en el cual su objetivo era recuperar Tierra Santa, dejando a su paso miles de muertos. Por eso fue medio oscura la historia de las cruzadas, una guerra que duró 200 años. Por medio de estas campañas, en el cual el objetivo ¿cuál era? Recuperar Jerusalén, en el cual estaba ocupada por los turcos. Las órdenes militares, que en donde estaba la enfermería, junto con las cruzadas, desarrollaban grandes expediciones militares para recuperar Tierra Santa y luchar por la defensa de la fe. La aparición de nuevas órdenes hospitalarias y militares, junto con la creación de nuevos hospitales, da un envión al desarrollo de la enfermería. Eran identificados como soldados de Cristo colocándose una cruz en la cabeza o en el pecho, que era que los identificaba, lo cual perduró con el tiempo y gracias a estos acontecimientos, después con los años se creó lo que se llama la Cruz Roja. ¿Sí? Este, Esto fue algo muy importante y fue de 200 años, imagínense todo lo que duró. Y era importante la enfermería por el hecho de que había que atender a los caídos en batalla y poder en sí curarlos, ¿no? Ellos llevaban una cruz en donde en esa cruz representaba la muerte de Cristo y tenía, como ustedes ven ahí, 8 puntas de la cruz, en el cual tenía ¿cuáles eran? Bueno, un espíritu de servicio, vivir sin maldad, siempre ser humilde con los enfermos, practicar la empatía,
combatir el pecado, amar a la justicia, ser justos en todo sentido, ser muy misericordiosos, ser muy, ir siempre con la verdad y ser puro de corazón. Ser capaces de sufrir persecuciones por defender siempre la fe, por defender siempre la creencia en Dios. También eran unos caballeros que sabían manejar muy bien la espada, ¿no? Bien, con respecto a lo que es la época moderna, este, decimos que durante toda la historia, acá como dice, se repite el hecho de que el arte de cuidar ha estado siempre ligado al papel de la mujer. Siempre estuvo ligado al papel de la mujer. Y con respecto a las cruzadas, tomó un papel muy importante de la mujer con el tema de que se dedicaban a cuidar a los enfermos y la enfermería en esa época creció mucho, ¿sí? Y ahora pasamos al siglo XX, en el cual eh, apareció un señor que se llama Theodor Fliedner, que pertenecía a los diaconisas y fue que fundó una escuela de enfermería en el cual una de sus alumnas fue nada más y nada menos que Florence Nightingale, quien permaneció así un breve tiempo en el cual estudió, se recibió y aparece Florence Nightingale. Eh, Gracias a Florence Nightingale se hizo una preparación de enfermeras, la formación era muy buena, aparte de ser orientada al cuidado de los enfermos, rotaban por diferentes servicios clínicos, hacían atención domiciliaria, conocimientos de ética, después vamos a ver más adelante qué es la ética y qué es la moral, todo esto en la escuela de enfermería de este señor, ¿no? Eh, Tenía conocimiento de teología, duraba 3 años la carrera y se hacía hincapié que habían que respetar las indicaciones médicas, ya que ellos tenían que responder ante cualquier situación que se presentaba. O sea, lo que el médico decía, se hacía. Así se inició lo que es la enfermería, ¿no? Bien, Flores Látigue, bueno, esta buena señora fue muy reconocida. Primero por elevar el estatus de enfermería y segundo por su participación en la guerra de Crimea. Ella, con su participación en la guerra de Crimea, redujo una tasa de mortalidad del 42% al 2%. Eh, la verdad que bastante bien. Esto fue reconocida por la reina. Ella creó pabellones donde se atendía a los enfermos. Editó un libro en el cual refería la importancia de la enfermería moderna. Y esto tuvo mucha reverencia, mucha importancia, porque se había iniciado la revolución industrial. La revolución industrial marcó un impacto en la historia por el hecho de que James Watson había descubierto la fuerza del vapor y a través del vapor se idearon las máquinas. Entonces, ¿qué pasa con la revolución industrial? Lo que pasaba que se empezaron a hacer muchas fábricas y toda la gente rural se concentraba en la ciudad para trabajar en las fábricas. Entonces, eso hacía de que se aumente la cantidad de enfermos, ¿sí? Fundó Florenati que también la primera escuela de enfermeras en el Santo Tomás Hospital y por la guerra de Crimea, como mencioné anteriormente, ya a finales del siglo XIX, por la participación de enfermería, se convirtieron en soldados y con esto se logró elevar el nivel de enfermería. Su teoría consistía en el cuidado de pacientes que relacionaba con el medio ambiente, el entorno. Ella decía que había 5 puntos esenciales, muy importantes para mejorar la vida de un paciente, que era el aire puro, el agua pura, los desagües que estén en buenas condiciones, que haya buena limpieza y una buena iluminación. Ella se basaba todo en lo natural. Otro aspecto a tener en cuenta es que apostó a la atención domiciliaria para hacer un buen seguimiento y educar a la familia, que hoy en día esto también se practica, que después lo vamos a hablar en clase, qué importancia tiene esto de hacer un seguimiento domiciliario y también educar a la familia,
nosotros como enfermeros tenemos que trabajar mucho con la familia, ¿sí? Este, acá, bueno, es lo que estaba diciendo, ¿no? La teoría en que ella se basó, en lo que es todo lo natural, ¿bien? Ella también tuvo una parte negra de su historia, porque ya ella se basaba tanto en la natural que una vez en unas partes de tantos lugares que a ella ha creado para atender a los enfermos, había una parte de ese hospital que los pacientes se morían de la nada. Se morían de la nada y ella no podía saber el porqué. ¿Qué descubrió después como aplicando el método científico, ¿no? Que es lo que hacemos nosotros hoy en día, tratando de investigar qué pasó, de dónde? Empezó a ver, empezó a observar. ¿Y qué descubrió? Descubrió que ella sacaba agua de un río para darle a los pacientes, para curar a los pacientes, pero ella no se dio cuenta, nadie se dio cuenta que había un caballo muerto en ese río. Entonces, esa agua estaba contaminada por el caballo muerto que estaba en el río. Y eso fue lo que, si bien ella, como dije anteriormente, bajó una mortalidad del 42% al 2%, acá los números le jugaron en contra. Pero esto no empañó para nada la historia de Florence Nightingale, porque por todas las grandezas que ella hizo, que más le dijeron, no importa, Florence, déjalo así. Ella quería publicarlo y le dijeron que no publique en el libro ese acontecimiento, pero ella después, con los años, publicó ese acontecimiento, esa parte negra de lo que es su historia. Bien, a inicio del siglo XX, eh, ¿qué pasó en el siglo XX? Bueno, en el siglo XX aparece el surgimiento de la Cruz Roja. En este capítulo vamos a referirnos a Henry Dunant, un suizo que a mediados del siglo XIX, este hombre observó que en la contienda entre Austria y Francia, en el cual hubo 40.000 muertos, vio que los heridos estaban desatendidos y morían como perros. Entonces dijo, ¿qué está pasando acá? Entonces, ayudado por las mujeres de los pueblos cercanos, se esfuerzan por atender a todos los heridos sin distinción de uniforme y nacionalidad. ¿eh? Él, ayudado por las mujeres de los pueblos cercanos, empezó a atender a los caídos en batalla y no había distinción ni de qué lado era, si era enemigo o era amigo. O sea, para él no existía. Entonces con esto él creó la Cruz Roja, conjuntamente con un convenio que hizo en Ginebra. El convenio de Ginebra fue que juntó a varios países, este señor, para decir, bueno muchachos, tenemos que respetar los que se dedican a la salud. Todo aquel que lo vean con una Cruz Roja, no lo maten. Ni tampoco hay que bombardear hospitales. Es lo que él luchó para lograr lo que es el convenio de Ginebra. Cosa que después los nazis no lo respetaron, ¿no? Después vino el nazismo y no respetó para nada este, este convenio. Eh, Después, bueno, al ver que por medio de los estudiantes se mejoraba el cuidado de los pacientes, también se fueron mejorando los costos, en un beneficio económico. Entonces los otros hospitales creaban sus propias escuelas de enfermería, en el cual se hacían cargo de otras escuelas privadas. Acá ya no corría solamente lo caritativo, sino también los beneficios económicos que tenía. Respecto a la evolución de la enfermería, la ciencia enfermería, como dice acá, se derivó principalmente de ciencias tanto sociales, biológicas y médicas, y a partir del año 60 empezaron a aparecer muchos teóricos en el cual se dedicaron a hacer modelos de enfermería, modelos de atención de enfermería, modelos que fueron sentando las bases para poder avanzar en el desarrollo del cuidado de los pacientes. Este,
vamos a hacer hincapié en lo que es la enfermería en México. En México la partera era educadora y guiaba en la salud familiar que actualmente pasa, ¿no? Por eso yo decía de trabajar el seguimiento del paciente. El paciente se va de alta, va a su domicilio y hay que hablar con la familia para poder en sí educarlo. Llegamos a la época precortesiana. En la época precortesiana, lo que quiero decir, antes de la llegada de Cortés. La mujer la mujer partera practicaba lo que se llama el tlamaquitil. Estos eran rituales que las parturentas las administraban brebajes, infusiones y hierbas para reducir las molestias del parto. Por eso se llama este nombre tan complicado, se llama Tlamatitisi. Ellas se dedicaban a trabajar en el parto, como ustedes ven en la figura, y eran unos rituales que tenía en sí. La Nueva España se llamó Nueva España por el hecho de que ya como fue conquistado por los españoles, este, después de la conquista de la Nueva España, los indígenas estaban desprotegidos ante el nuevo gobierno, razón por la cual después se fundó el Hospital San José de los Naturales, y ahí se brindó servicios de hospedajes y auxilio religioso a la población indígena. Tenían apoyo de la corona española, o sea, tenían un respaldo para hacer todo esto. Bien, cuando Hernán Cortés funda el Hospital de la Pura Limpieza Concepción de Nuestra Señora, hoy en día se llama Hospital de Jesús, era atendida por órdenes religiosas. Siempre se destacó en la historia que todo lugar atendido por órdenes religiosas era la mejor atención porque las monjas eh, atendían ¿cómo decir? Con mucha caridad, ¿no? Siempre con ese amor que ellas la destacaban. Bueno, con respecto a la enfermería en México, es bueno, considero importante decir que en 1905 se inauguró el Hospital General, donde se inició el adiestramiento formal de enfermeras, en el cual 2 años más tarde se fundó la Escuela de Enfermería. Y gracias a esto, ya la enfermería era una ciencia en donde se tiraban teorías y modelos de enfermería e hipótesis y se logró avanzar mucho. Después vamos a ver lo que son las teorías y las... ¿sí? Fue un logro bastante importante elevando el estatus de la enfermería. Eh, Cuando se creó en 1907 se graduaban las primeras enfermeras con 3 años de formación, contando solamente con educación primaria, ¿sí? Y se graduaban con diploma general de la beneficencia pública, como ustedes ven. Ya para 1911 se incorporó otras escuelas ya de medicina, ya a nivel universitario, eh, y como requisito para cursar esa carrera de partera recibió el nombre de Escuela de Enfermería y Obstetricia. Ya se recibían con el título de enfermera y partera, como sería en esa época. Después, bueno, acá vemos que en el año 48 se fueron eh, creando más cosas, ¿no? Iniciativas de Cayetano Quintanilla, se hicieron más escuelas de enfermería, en el cual se fue ya, ahí, acá es donde más se va independizando de la medicina. Ya se determinó que la enfermería tenía que tener título y cédula profesional, que antes no sucedía. O sea que en 1948 marcó un trampolín como para ya eh, destacar y dar mucha importancia de que enfermería ya era un trabajo profesional. Entonces decimos que la práctica de la enfermería se requiere de profesionales preparados con particular atención en las distintas ramas de conocimiento. Esto cuando lo vamos a ver en clase, después cuando ustedes ya se reciban, cada enfermero o enfermera
van a ir marcando su camino. ¿Qué quiero decir con esto? Que algunos van a querer dedicarse a la pediatría, otros se van a querer dedicar a cuidados críticos, otros se va a querer dedicar al cuidado del adulto mayor, a trabajar en los geriátricos. Entonces, con esto decimos que fue mejorando la imagen social a través de los años y viendo que cada vez hay más especialidades y se ha demostrado que hay mucha capacidad para atender las necesidades de tanto atender las necesidades tanto del individuo como de la población. O sea, no solamente estudiar solamente al paciente por su patología, sino también hacer trabajos para la comunidad, siempre tratando de trabajar en la prevención, o sea, para evitar la enfermedad. Y bueno, con esto ya creo que terminamos con lo que es la reseña histórica.